¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, como siempre, buenos días o buenas tardes o buenas noches cuando nos escuchen. Hoy estamos con la compañía a quien le damos la gran bienvenida, la profesora doctora Patricia Sinner, una gran amiga y colega, a quien, bueno, la invitamos a formar parte de estas entrevistas del grupo GIEM Filosofía. Querida Patricia, muy bienvenida. Gracias. Bueno, igualmente, querida Susana, me encanta la presentación porque además de ser colegas, somos amigas de muchos años y hemos compartido muchas experiencias hermosas, tanto en lo académico como en lo personal. Sí, Nunca me sí, olvidaré de tu visita a San Juan, que fue sí. hermosa. Así que, bueno, digamos que nos une un lazo de amistad académica o de un lazo de amistad humana, que eso hace que siempre las relaciones sean mucho más ricas y más profundas. Así que, bueno, encantadísima de estar en estas entrevistas que organiza este grupo tan activo y al cual tuve ocasión me acuerdo que una vez Gerardo, bueno, a quien también agradezco, una vez me invitó a Mar del Plata. Y bueno, la verdad que tienen un estilo muy libre, muy descontracturado y al mismo tiempo muy profundo, que bueno, que da gusto estar acá. Porque eso es lo Gracias, que tienen que Patricia. ser las reuniones académicas, ¿no es cierto? No solamente uno tiene a veces la idea de que una reunión académica tiene que ser una pelea, una confrontación, y no tiene por qué ser así, sino tiene que ser un ámbito de reflexión donde lo importante es más que, no sé si es la construcción de la sabiduría, porque no creo que se construya, sino es tratar de todos juntos caminar ese camino de la sabiduría. Exacto. Sí, sí, sí. Y este concepto del camino, ¿no? Tan importante. Sí. Sí, y en nuestra especialidad, creo que esto es muy importante, esta idea de caminar juntos el camino de la sabiduría. En el fondo, el gran maestro Platón nos ha formado de alguna manera a todos, sabiendo que ese camino, bueno, es hijo de la riqueza y de la pobreza, de la riqueza porque de alguna manera todos intuimos que hay una sabiduría que nos trasciende y que al mismo tiempo está presente en cada uno de nosotros, y de la pobreza porque sabemos que el camino es largo, tenemos mucho para estudiar, mucho para reflexionar. Entonces, si, si algo cada vez valoro más a medida que pasan los años, es que en este camino que compartimos, en los congresos en que vamos, siempre que estamos juntas, por ejemplo, las queridas jornadas de la academia, es que el ambiente es justamente eso, de reflexión, de profundización y no de confrontación. Ujú. Sí, Y y eso sí. se valora muchísimo porque es un paradigma, incluso porque debajo de eso subyace un modelo de intelectual que creo que por momentos, bueno, ese intelectual aislado, que no fue el modelo del intelectual ni de la antigüedad tardía, por ejemplo, ni tampoco del medioevo, ese intelectual aislado que no, la sabiduría es un camino compartido. Exacto. Sí. Sí, la importancia. Sí, vos hablabas recién de la academia y a mí se me vino enseguida a la mente esa imagen que cada vez que alguno de nosotros termina de hacer su exposición, ya enseguida nos juntamos para hacer preguntas, consultas, ampliaciones, compartir bibliografía y eso es de agradecer. Sí. Realmente, la generosidad a veces bueno, no quiero generalizar, pero la generosidad académica es un baluarte muy importante y que nosotros tenemos que cuidar y al mismo tiempo enseñar a las generaciones futuras, ¿no? Sí. Sí, que hemos hablado en otras
en otros con otras personas entrevistadas, ¿no? La cuestión del tiempo para pensar. Y si realmente nos detenemos en esa escucha y quedamos en esa reflexión, que por ahí sí se da en algunos, por eso no hay que generalizar, como bien decías, pero no siempre se da porque hay una cosa abrupta de otras necesidades que no nos permiten ese detenernos, ese pensamiento. Sí, en este momento estamos en una situación muy particular, los que nos dedicamos, digamos, en términos generales a las humanidades. Supongo que en otros campos pasa lo mismo. Es tanta, tanta la información. No sé, yo ahora estoy preparando una conferencia porque, bueno, para ir a digamos, a la Sociedad de Estudios Patrísticos en Estados Unidos. Y de golpe me di cuenta que estaba entrando como en un clima de ansiedad tremenda, porque quería bajar, como dicen ellos, upload it, bajar todos los papers, todos los libros. Y de golpe me di cuenta que sí, está bien, tenía una gran cantidad de información, pero ¿qué me había pasado a mí con respecto al texto? Que finalmente, digamos, nosotros dialogamos con el texto. Estaba rodeada de información que es muy importante, pero alejadísima del texto, ¿no? Entonces me estaba faltando ese tiempo de reflexión interna, ¿m? Que me parece que es lo que marca. La tecnología es fantástica, nos está ayudando muchísimo. El otro día me reía porque tengo una nieta que tiene casi 10 años y yo estaba hablando con la aplicación de la inteligencia artificial. Me dice, Abu, ¿te pasa algo? ¿Estás mal? Y porque le preguntaba, digo yo, pero está perfecto. Yo amo todas digamos, las herramientas que nos está dando lo informático, pero no podemos perder el tiempo interno de reflexión, porque Todo en el realidad tiempo que ahí sí, sí, estaríamos traicionando la esencia misma de la filosofía. sí, totalmente, sí, 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 sí. Y vos, o sea, ¿cómo entendés a la filosofía? ¿Qué es lo que te llevó a estar acá donde llegaste? Importantísimo el trabajo que haces, brillante. Bueno, la verdad que creo que es como me contabas que decía nuestra querida Raquel Fisher, es como sí, una memoria filosófica que uno hace. Yo creo que eh, en mi caso al menos estuvo desde siempre. Si yo tuviera que decir cuándo empezó esto, tengo sí, una clara idea. No tendría más de 5 o 6 años de verme en el jardín de una amiga y de golpe estaba jugando y toqué la hoja de un malbón. Y me pareció el perfume del malbón, la perfección de la hoja. Y yo me pregunté, me acuerdo que era muy chiquita y me pregunté a mí misma, ¿quién hizo una planta tan linda? Y creo que ese fue el momento, no sé, a lo mejor llené de contenido esa experiencia, pero en mí la pregunta teológica creo que nació conmigo. Está en todos los seres humanos, no es que uno sea exclusivo, ni simplemente que algunos, bueno, después la profundizamos, pero no creo que haya un solo ser humano que no se pregunte para qué estamos, por qué vinimos, qué es la vida, qué es la muerte. Pero para mí esa pregunta, preguntarme quién hizo algo que tuviera un perfume tan especial, fue definitoria. Y también, bueno, así algunas situaciones quizás personales que también me determinaron mucho. Mi mamá y mi papá sobre todo mi papá era una persona muy, muy especial en algunas cosas, mi mamá también, por supuesto, pero mi papá estaba convencido que cada uno debía encontrar su camino espiritual. Entonces, bueno,
el hecho de no tener un bautismo, digamos, en una religión determinada, hizo que todavía la búsqueda por saber qué era Dios, quién era Dios, dónde estaba, me marcó. Y creo que por eso, digamos, bueno, en la primaria me gustaba mucho leer. No sé, recuerdo a mí misma leyendo, y en la secundaria, cuando tuve en cuarto año filosofía, no puedo olvidarme el impacto que me produjo Platón. Me pareció, y creo que, bueno, ahí decidí, en realidad estaba, es muy, no sé si es cómico, pero yo estaba entre dos grandes amores, la filosofía o haber sido maestra jardinera, porque me encantaba el mundo de los chicos, ¿no? Pero creo que en el fondo la línea que elegí, que es, si tuviera que definirla, es todo el campo de la mística, tiene toda esa inocencia que tienen los niños. Porque los místicos no es que vivan en una nube ahí totalmente desconectados, pero tienen un optimismo y una pureza que se coincide con el mundo de los niños. Así que en realidad haber estudiado filosofía fue para mí una maravilla. Yo, digamos, ingresé en la Universidad Nacional de San Juan, que justamente ese año se creaba la carrera de Filosofía y Pedagogía. Dos líneas que siempre me apasionaron, porque la docencia me encanta. Me doy cuenta que uno realmente, más allá de cualquier tema eh, económico, no, es un mundo tan maravilloso poder ayudar, porque no creo que uno lo forme, pero poder ayudar a que las personas profundicen, piensen. Digamos que con la docencia la vida tiene un sentido, pero realmente el que tiene la experiencia de la docencia todavía encuentra más sentido, porque, Sí, porque, porque puede sembrar, ¿no? Puede sembrar. Y bueno, entonces ahí hice la carrera de filosofía y pedagogía. En la carrera, justamente como eran dos áreas, no teníamos ni latín ni griego, sí teníamos una filosofía medieval, metafísica, y yo me daba cuenta, también me daba cuenta que los planteos contemporáneos por ahí me impactaban mucho. De hecho, mi primer concurso fue en filosofía contemporánea. mm, Heidegger, no me acuerdo, pero eran las preguntas existenciales, el ser auténtico, el inauténtico. Pero cuando, bueno, me recibí, me di cuenta que a mí lo que más me impactaba era metafísica y medieval. Y bueno, y ahí aparece esto de los maestros, ¿no? Tuve una gran titular en metafísica y medieval, la doctora María Isabel Rauri, que luego fue, bueno, desde rectora de la Universidad Católica, bueno, no sé, ciudadana de honor, realmente un ser increíble que me la recuerdo los planteos que hacía, era una cosa maravillosa. Y bueno, llegó, luego abrieron en la carrera la licenciatura, no teníamos en ese momento la licenciatura, con varias orientaciones. Entonces yo decidí elegir la orientación clásica. Entonces, bueno, ahí empezó mi primer contacto. A veces, bueno, hasta el día de hoy me siento como Jerónimo, que lloraba con el griego. claro. Yo Sí, también hablaba con el griego, pero ahí empezó digamos, mi amor por ya lo tenía, pero necesitaba profundizar. Y bueno, entonces llegó el momento, digamos, de elegir un tema de tesis. Y bueno, aquí sí tengo anécdotas que me han marcado muchísimo, porque eh, me recuerdo que no lo habíamos tenido en Antigua, pero de esas casualidades que no creo que sean casualidades, llegó a mis manos la claro. Eneada Quinta de Plotino y me Ujú. impactó muchísimo esa idea de unidad, esa no separación entre metafísica y mística.
Y me acuerdo que le dije a la doctora María Isabel, falleció hace 2 años, claro, no, todavía no, un año y medio. Realmente fue, siempre, siempre se lo dije, era en muchas cosas mi mamá espiritual, le debo mucho, mucho, mucho. No, no es una cuestión de deber, porque hay cosas que no hay manera de pagarlas, ¿no? Recuerdo que, bueno, a ver, primero tenía que hacer la tesis de licenciatura. Y entonces, bueno, empecé a leer Plotino. Y apareció en mi vida alguien muy querible por nosotros, que es el doctor Héctor Padrón. Son Sí, seres que yo sí, necesito nombrar porque son seres muy, muy importantes en mi vida. Y siempre decíamos que tuvimos como un encuentro místico, porque el departamento de posgrado estaba en el tercer piso. Entonces él venía bajando de una escalera y yo venía subiendo. Entonces en la escalera, todo un símbolo místico, nos encontramos ahí en el descanso de la escalera. Y yo le dije, ay, doctor, digo, yo necesito encontrar un especialista en Plotino. Y él, como era, quien lo conoció, sí, bueno, era sí, único. Me dijo, pero en Argentina y Sudamérica el gran especialista es el doctor Francisco García Bazán. Y entonces ahí aparece un poco el trípode de mi vida, ¿no es cierto? El doctor García Bazán, a quien, no sé, yo no tendría palabras, creo que en nuestro sí, ambiente nosotros entendemos lo que quiere decir un maestro. Y sí, el doctor Francisco García Bazán, el doctor Padrón, la doctora María Isabel Larrauri. Bueno, y la primera tesis, la de licenciatura, fue sobre el problema de la participación, que siempre considero que fue mi, claro, mi mejor tesis, porque realmente, hablando de la reflexión, no había mucho uno a veces no, cuando es joven es inconsciente y eso, no tenía la presión de cuánto se había escrito sobre el tema, cuántos papers, cuántas, no, aparte que de esto estamos hablando de, no sé, 25 años atrás, donde, bueno, eran los libros, ¿no es cierto?, lo que teníamos, cuándo los exacto. teníamos. Eso, cuando los Cuando los teníamos, sí, teníamos, porque yo siempre digo que sin los libros que el doctor García Bazán me prestaba, sí, imagínense, me los prestaba, yo los traía a San Juan y después se los tenía que mandar por encomienda, hacer una claro, encomienda, y porque era lo que había. sí, Bueno, pero en esa tesis de licenciatura, leyendo, me acuerdo que me pasé 2 años, leí todo Plotino y todas las Eneadas, y después me empecé a dar cuenta que era la pregunta, ¿por qué Plotino usaba dos verbos para hablar de la participación, metalambano y metegen? ¿Y por qué? ¿Y eran sinónimos? ¿No eran sinónimos? ¿Cómo era la secuencia? Y realmente, siempre digo, fue la tesis más, donde realmente hubo una hipótesis, donde hubo más originalidad, a ver cómo esos dos verbos en realidad no eran sinónimos, más allá que los traductores los traducían por participar, pero claro, cómo en realidad había una dimensión de recibimiento de la unidad y que era el metalambano, y cómo no solamente cada ser humano, sino todo lo que existía, plantas, animales, etcétera, tenía digamos, la tendencia a retornar a la unidad. Bueno, esa fue mi tesis de licenciatura. Después, bueno, surgió la posibilidad de la tesis de doctorado. Y en principio, que es otro de mis grandes, es que uno tiene, no son tantos amores, están todos conectados, ¿no? Em, bueno, yo había pensado en un doctorado, porque cuando lo conocí al doctor García Bazán, que siempre me acuerdo, fui a la maravillosa casa que tienen Martínez, ¿no? Donde, bueno, ya en ese momento tenía una biblioteca, y además la biblioteca una generosidad única. Me acuerdo siempre que esto es una anécdota, ¿no? Que a veces la sabiduría uno no la encuentra solamente en las universidades. Me acuerdo que, bueno, el doctor Padrón me había dicho que era el único especialista. Entonces, bueno, nosotros teníamos
mi mamá vivía en Mar del Plata, entonces siempre íbamos de vacaciones a un lugar también cercano a Mar del Plata que se llama Valeria del Mar. Y bueno, yo tenía una tía que había hecho hasta tercer grado nada más, pero era la persona más sabia de este mundo. Y era enero. Entonces yo le decía, "Ay, el doctor Padrón me ha dicho que en Buenos Aires está el gran especialista en plotino, pero tía, ¿cómo hago para ir?" Y bueno, mi mamá no estaba muy de acuerdo porque le pareció un medio, mi mamá era una divina pero muy práctica. Me decía, ir en enero a Buenos Aires con este calor. eh, y bueno, entonces mi tía siempre me acuerdo, me dijo, ah, no, dice, yo la voy a acompañar a la nena. Y nos fuimos de Valeria, nos tomamos el colectivo y nos fuimos Sí, hasta Buenos Aires. Y siempre recuerdo que, claro, cuando le llamé al doctor García Bazán, mi tía vivía en Ciudadela. Y entonces, bueno, nos tomamos un colectivo, todos, sí, fueron dos colectivos que demoraron más, no sé, casi 3 horas, porque había sí, una manera más directa, pero bueno, hicimos el más largo. Y cuando él me recibió, me dijo, usted sabe griego, ¿no? Porque si no, tenemos que dejar la conversación acá. Menos mal que yo algo había empezado con el griego, ¿no? sí. Y bueno, y estar al lado de él fue una experiencia, y sigue siendo una experiencia maravillosa. Bueno, entonces ya la tesis de doctorado fue una comparación entre Plotino y Orígenes. Y ahí aparece mi otro amor. Si ustedes ven en mi escritorio, ellos me acompañan, acá está Orígenes, Ah, claro. y acá Sí, está, sí, y acá ver dónde está Plotino, acá. sí. Y acá está Plotino, Sí, los amores, ¿no? sí, Em, sí, entonces, bueno, con el doctor García Bazán, yo también, de manera muy increíble, porque a veces, por eso te digo, la vida es un misterio maravilloso, porque yo no había visto en medieval ni a Plotino ni a Orígenes. claro, tal Es cual, decir, sí, de Plotino sí, me sí, habló, me sí, llegó así a través de un amigo, la Añada Quinta. Y otro amigo mío, se llama Mario, al cual también le debo muchísimo, me habló de un tal Orígenes. claro, Pero no era porque yo los hubiera estudiado en la carrera. sí, sí, A veces como que no sí, sé cómo explicar esas cosas. Bueno, conclusión, la tesis doctoral fue una comparación entre Plotino y Orígenes. Yo al principio, en realidad, mi gran amor al principio era Plotino, pero tengo que confesar que terminé locamente enamorada de Orígenes. Locamente enamorada de Orígenes. Digamos que son mi matriz, no solamente mental, sino mi matriz espiritual. Mil veces me he encontrado ante problemas, situaciones, resolviéndolas con frases de ellos dos. exacto, sí, Por eso creo que es tan importante que este ámbito de reflexión, porque estudiar filosofía no es solamente, digamos, convertirse, como diría Nietzsche, en un bibliotecario, ¿no es cierto? El hombre alejandrino que solamente se dedica como decía él, a sacar el polvo de los libros y las... No, es una cosa mucho más seria y realmente la filosofía, entendida como amor a la sabiduría, a uno lo forma, es maestra de vida. Y eso a mí me ha exacto. pasado muchísimas veces con Plotino y Orígenes. Bueno, la cuestión es que, como digo siempre, en esa comparación entre Plotino y Orígenes, empecé muy enamorada de Plotino y terminé mucho más enamorada de Orígenes, ¿no? Y fue muy lindo porque el día de la defensa, bueno, yo lo hice en la Universidad Nacional de Cuyo, bueno, mi director fue el doctor García Bazán y mi codirector el doctor Padrón. Y yo no había visto nunca una defensa de tesis, entonces, bueno, Mm, mi mamá, mi papá y por supuesto mi tía Irene, que no tenía ni tercer grado, claro. vinieron. Siempre me había dicho, vos tenés que confiar en ese hombre, porque ese hombre sabe mucho, siempre me decía mi tía. Y bueno,
llegaron, me acuerdo que se les atrasó el avión, bueno, llegaron, estábamos en tantas veces que hemos ido a la Universidad Nacional de Cuyo, esa aula tan bonita que Sí, tienen. sí, es hermosa, Y sí. bueno, llegaron y yo pensé que lo primero que había que hacer era agradecer, ¿no? Se supone que ahora que uno sabe, bueno, es lo último, pero yo lo primero que hice fue agradecer. Y bueno, fundamentalmente al doctor Padrón, al doctor García Bazán, la doctora María Isabel Rauri fue parte del jurado y por supuesto le agradecí a mi tía Irene, Sí, que sí, estaba contentísima. Ella con su tercer grado, sin ella tampoco hubiera hecho jamás una tesis doctoral. exacto. Y fue una experiencia maravillosa. Es como, yo tengo dos hijos físicos, siempre digo que la tesis doctoral es como un tercer hijo, ¿no? Sí, Y creo que eso, no creo, estoy segura, fue como mi paradigma interno, mi matriz interna son Plotino y Orígenes. Después por las vueltas de la vida, porque también todo es una, no sé, casualidad o causalidad divina, porque otra explicación no tengo. Habíamos ido a un congreso que se organizaba en la Universidad General Sarmiento, que lo organizaba Marta Leso, José Pablo Martín, que ah, siempre Marta sí, nos acompaña en los congresos de la academia. Bueno, y la cuestión es que estábamos en digamos, era sí, una especie de, bueno, no es exactamente un monasterio, pero era a un lugar así donde nos alojaban a todos. Y bueno, estábamos tomando sopa. Entonces, bueno, esa era la comida de la noche. Entonces estaba sentado el padre Marcelo Merino Rodríguez, que es el director de la colección de Ciudad Nueva Biblioteca Patrística de Madrid. Estaba sentado él, estaba sentado el doctor García Bazán, estaba sentado otro gran amigo nuestro, Juan Carlos Salvi. Estaba sí, sentado, todos comíamos sopa. En un momento determinado, siempre me acuerdo, ¿no? Porque el padre Marcelo Merino Rodríguez fue tan importante para mí también. Estaban conversando, claro, la cosa es que yo no sabía quién era en realidad Marcelo Merino Rodríguez, para mí era un sacerdote, pero no dimensionaba que era el director de la claro, colección de biblioteca colección. patrística y yo creo que ni dimensionaba nada en ese momento. Sí, había terminado el doctorado. Entonces estaban conversando entre los dos y mientras tomaban sopa, entonces el padre Marcelo le dice a García Bazán, mientras también tomaba sopa, y bueno, doctor, los gnósticos son cristianos, ¿no? Y García Bazán le decía, sí, bueno, una conversación de la que nunca, nunca son auténticos cristianos, de las que jamás como superando completamente las categorías de herejía y ortodoxia, ¿no? Claro, Em, claro, sí, y en ese ambiente de tomar sí. sopa, no recuerdo bien si fue, creo que fue Juan Carlos que le dijo al padre Marcelo, sí, Patricia ha hecho sí fue Juan Carlos, que ha hecho una tesis doctoral sobre orígenes, y entonces dice el padre Marcelo, ¿y tú no me traducirías entonces el comentario del Evangelio de Juan? Y yo quedé con la cuchara de sopa, No, claro. Ah, yo quedé. Porque es una cosa inmensa el comentario del Evangelio de Juan, es como, yo siempre digo que ahora necesitaría otra vida más para volverlo a traducir, porque yo misma veo todas las cosas que pueden ser mejoradas. Y yo quedé con la cuchara así, entonces me acuerdo que le pregunté, le digo al doctor García Bastán, ¿qué hago? Esa noche no dormí. Bueno, a la mañana siguiente, yo no sé si de inconsciente o qué, dije que sí. Y creo que eso sí que cambió mi vida muchísimo, muchísimo, porque fueron 11 años de mi vida, un poco acá tengo, siempre menos mal que no se ve la mesa de un sí, académico, sí. porque siempre es un caos, se ve la parte elegante, bueno, a ver, justamente estaba trabajando, bueno, este es el comentario del Evangelio de Ah, Juan. A sí, ver, este es el tomo uno y este es sí. el tomo 2. Ahí fueron casi 11 años de mi vida. Bueno, ahí el tema del griego no fue un detalle menor. Tuve que hacer un año intensísimo de griego,
todas las semanas a Mendoza con la profesora Hortensia Larrañaga, con la profesora Elvia Di Fabio. Y de todas maneras, digamos que el griego siempre sigue a kilómetros mío y yo voy detrás como puedo, esa es la verdad. Pero claro, fue una experiencia increíble, increíble, porque el origen es que yo había comprendido en la tesis doctoral cambió completamente cuando me sumergí y lo increíble es que ahora que estoy preparando este trabajo, me doy cuenta que todavía me quedan tantas cosas por entender, Y porque sí, claro, el Evangelio de Juan de por sí es fascinante y las discusiones entre Orígenes y el valentiniano Heracleón son más fascinantes. Y realmente, bueno, eso marcó mi vida muchísimo, muchísimo. De todas maneras, siempre mi matriz han sido Plotino y Orígenes, pero digamos que estos últimos años me he dedicado más a Orígenes. Y después, bueno, en la universidad, yo siempre trabajé a ver, mi fuerte es la Universidad Nacional de San Juan, donde actualmente doy las cátedras de Filosofía de la Religión y de Metafísica. Y también trabajo en la Universidad Católica, dando historia de las religiones en el seminario de sacerdotes. Bueno, además tenemos un doctorado en estudios patrísticos en la Universidad Católica y que ahí soy la codirectora y en la Universidad Nacional el doctorado en filosofía, que ahora actualmente soy la directora. Pero además de eso, siempre hay proyectos de investigación en las universidades nacionales. Y entonces ahí sí empecé a conectar otro tema que me fascina, que es la mística con las ciencias contemporáneas. ¿M? Por ejemplo, esta idea de la antropología mística con lo que actualmente están diciendo las neurociencias, la física cuántica. Entonces es como que, digamos, esos son los pivotes de mi vida, Orígenes y Plotino, en el gran marco de la tradición mística universal, y las discusiones contemporáneas que desde que, a ver, hay vida después de la muerte, toda esta cuestión de separar o ver claro que hay un nivel que no es exactamente, digamos que hay un nivel independiente del compuesto psicofísico, desde el cual uno puede tener objetividad, la necesidad de la contemplación, de la reflexión. Esa es sintéticamente mi vida. querida Patricia, te agradezco muchísimo, muchísimo este espacio. Nos queda un minuto más o menos, un poco más, y yo al menos estoy fascinada por un montón de cuestiones que te hubiese preguntado y muchas de las personas que nombraste, bueno, por suerte le hemos hecho la entrevista y también ya lo tenemos agendado al doctor García Bazán. Pero muchísimas gracias por esta recorrida interesantísima. Yo tengo tu tesis doctoral que siempre la he usado en las clases, por esto que vos decís que hay autores que por ahí no se trabajan como debieran ser trabajados a veces. Mil gracias, gracias, querida No, Patricia, por la este agradecida momento. soy yo, porque nunca he tenido una entrevista como esta donde me he podido explayar, contar cuestiones que quizás no conté nunca. Gracias, gracias, gracias. Me he Al sentido súper contrario, cómoda. gracias, querida Patricia, de esto se trataba. Gracias.